Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo está la IBE? ¿Contentos? ¿Alegres? ¿Bendecidos en el Señor? Todas las cosas nos ayudan para bien. Cosas que humanamente pensamos que son buenas, humanamente pensamos que son malas, ¿verdad? Pero todas las cosas tienen un propósito. Y ese propósito es ayudarnos a crecer, ayudarnos a poder reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que como cristianos nosotros estamos seguros, estamos contentos, debemos de sentirnos con esperanza, porque cualquiera que sea la circunstancia, Dios está ahí. Y todas esas circunstancias van a ser para nuestro bien. Amén. Así que si usted está pasando por dificultades de cualquier índole, no entre en pánico, no se asuste. Tiene un Señor, un Dios, el Dios Todopoderoso. Él está a su lado. Él tiene algo especial para usted. Así que esta tarde vamos a continuar rápidamente con el estudio. Es un poquito larguito esta tarde y quiero terminarlo y voy a hacer todo lo posible. Es muy importante. Yo creo que hemos llegado a un pasaje que es algo que en estos días como iglesia lo necesitamos. Y me estoy refiriendo a Primera de Corintios. Estamos ahí en Primera de Corintios y vamos a enfocarnos en los versículos 14 al 17. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 14 al 17. Y aquí en este pasaje, el apóstol Pablo pasa de abordar problemas del orgullo en la iglesia de Corinto, de las divisiones entre hermanos. Él pasa a algo mucho más personal, más íntimo. Y él nos va a hablar acerca de su papel, acerca de su rol como un padre espiritual para estos hermanos y por extensión a nosotros. Vamos a darnos cuenta en estos versículos que el apóstol Pablo cambia el tono de su voz, como que se ensuaviza, y él va a expresar el corazón que él tiene por estos hermanos aquí en Corinto. Y les va a recordar esa relación que él tiene hacia ellos como un padre espiritual. Y los va a llamar a seguir su ejemplo. Pero así como el apóstol sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, mis hermanos, el apóstol Pablo nos da una hermosa imagen, una hermosa figura de lo que significa ser un padre espiritual, de lo que significa el discipulado. Yo creo que más que nunca en la iglesia del Señor se necesitan de estas dos verdades. También nos va a recordar la verdad central de la vida cristiana, y que esta verdad central es que todos nosotros, sin excepción, estamos llamados a imitar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces no lo queremos hacer, muchas veces nos obstinamos, no queremos obedecer la voz del Espíritu Santo. Es por eso que muchas veces nuestro Dios envía ciertas circunstancias en nuestras vidas, porque ese proceso tiene que llevarse a cabo, ¿verdad? Amén. Mis hermanos, esta tarde al reflexionar en este pasaje, en estos versículos, es el deseo de mi corazón que todos nosotros podamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo, desde el momento que entramos a este lugar, Él está obrando en nosotros, de diferentes maneras. Humanamente nosotros no lo podemos explicar, pero desde la persona que viene a dar los anuncios, desde la persona que te dio esa mano allá en la puerta cuando entraste, desde ese momento que tú escuchaste estas hermosas alabanzas al Señor, este mensaje que el Señor tiene para ti, el Espíritu Santo está hablando. Y quiero decirte que tú aquí no estás por accidente.
Estás aquí porque el Señor tenía reservado este tiempo, este espacio. Porque ¿sabes qué? El Señor quiere hablar contigo. Y Él lo va a hacer a través de su palabra. Que podamos, mis hermanos, crecer en nuestro papel como padres espirituales. Yo creo que hoy más que nunca en la iglesia del Señor hay mucho huérfano. Hay muchos hermanos que necesitan de la presencia de un padre espiritual. Amén. Que podamos, mis hermanos, crecer en esa área de ser discipuladores. Estaba buscando una palabra en español para mentorship, mentores, ¿verdad? Necesitamos mentores, discipuladores espirituales. Y necesitamos también, mis hermanos, seguir más fielmente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Es el deseo de mi corazón, que todos nosotros estemos prestando atención, que dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Y esta tarde vamos a tocar 4 verdades espirituales que nos van a ayudar, mis hermanos, a crecer en estas áreas. Y la primera verdad es el propósito de la instrucción del apóstol Pablo a estos hermanos. Si ustedes recordarán, el apóstol estaba un poquito, se podría decir, enojado, ¿verdad? La manera como él les habla a estos hermanos es de una manera directa. Muchas veces usa el sarcasmo, la ironía, para llamar la atención de ellos debido a los problemas que ellos estaban permitiendo ahí en la iglesia, las divisiones, ese orgullo que había sido introducido en sus vidas, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 14. Dice: no escribo esto para avergonzaros. No les escribo estas cartas. No he usado esas palabras un poquito elevaditas de tono con la intención de avergonzarlos, sino más bien para el contrario, dice, para amonestarlos como hijos míos, amados. Mis hermanos, el apóstol comienza explicando, aclarando su motivación. ¿Por qué él había usado estas palabras, estas frases, este estilo de hablar en los versículos anteriores? Como les dije en las primeras partes del capítulo, él había hablado bastante directo para poder señalar esa división que había en la iglesia de Corinto, para señalar ese orgullo dentro de los hermanos. Pero aquí enfatiza que su objetivo no es avergonzarlos, que su objetivo, mi hermano, no es hacerlos sentir pequeños, inferiores, sino por el contrario, para amonestarlos, dice, en amor. Y la palabra amonestar significa advertir, significa corregir, pero lo hace de una manera amorosa, lo hace de una manera cariñosa, muy similar como un padre corrige a los hijos, ¿verdad? Si vemos aquí, el apóstol les llama a los corintios, a estos hermanos, les dice: hijos míos, no solamente hijos, pero amados, les dice. Hijos amados. Y eso significa, ¿por qué? Mi hermano, muestra esa cercanía, esa relación íntima que el apóstol tenía con los hermanos aquí en Corinto. Y él señala y les dice que no solamente es el maestro de ellos, que no solamente es el apóstol de ellos, sino que es el padre espiritual de estos hermanos. Un padre que se preocupa profundamente por ellos. Y su corrección proviene de un lugar de amor y preocupación por el bienestar espiritual. El apóstol estaba más preocupado, mi hermano,
por el crecimiento, por la madurez espiritual de estos hermanos. Y este versículo nos da una idea del corazón del verdadero líder. Nos da una idea del corazón del liderazgo espiritual dentro de la iglesia. Escúcheme bien, mis hermanos. Ya sea que seamos pastores, ya sea que seamos discipuladores, mentores o maestros, nuestro objetivo al corregir o guiar a nuestros hermanos nunca debe ser con el propósito de avergonzar o hacerlos sentir inferiores. Por el contrario, nos dice el apóstol, debe hacerse en amor, con el objetivo de hacer crecer a estos hermanos en la fe. ¿Amén? Ese debe ser la motivación. La preocupación paternal del apóstol por los corintios, por estos hermanos, es un modelo, mis hermanos, para nosotros. ¿Cómo tú y yo debemos abordar nuestras relaciones con aquellos hermanos a quienes estamos discipulando, a quienes estamos guiando? Así que al reflexionar sobre esto, la pregunta que viene es la siguiente. ¿Cómo estás abordando esas relaciones espirituales con tu hermano, con tu hermana? ¿Lo estás haciendo con un corazón de padre y para las hermanas con un corazón de madre espiritual, con un corazón amoroso? ¿Estamos corrigiendo en amor con el deseo de ver a ese hermano, a esa hermana crecer espiritualmente? ¿O lo estamos haciendo con un corazón quizás duro, con un corazón impaciente, con un corazón legalista? ¿Cómo estamos corrigiendo a los hermanos? Es el deseo de mi corazón que aquí en la iglesia, la IBE, todos nosotros, todos, sigamos el ejemplo de corrección amorosa del apóstol Pablo y busquemos, mis hermanos, edificar la vida de nuestros hermanos. Que ellos puedan, a través de las experiencias que Dios trae a nuestras vidas, poder glorificar y honrar el nombre de Dios. Amén. Pero hay una segunda verdad. Y esa segunda verdad es el papel, el rol único de los líderes y mentores espirituales. El apóstol Pablo ya lo está hablando. Mira lo que dice el versículo 15. Dice los hermanos, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ustedes pueden tener muchos maestros, pero recuerden, solamente tienen un padre. El apóstol hace una distinción, mi hermano, entre ayo y padre. Y ustedes saben, el término, la palabra ayo aquí se refiere a maestro, se refiere a instructor, a un tutor. Y si ustedes recordarán en el mundo antiguo, en el mundo de Roma, mi hermano, un ayo solía ser un esclavo, un sirviente que era responsable de supervisar la educación y disciplina de los niños. Si bien estos guías eran importantes en esos tiempos, quizás el equivalente ahora serían nuestros maestros, ¿verdad? Si bien la importancia de estas personas era buena, pero sin embargo no era lo mismo que un padre. Amén. Un padre tiene una relación más profunda, una relación más íntima con sus hijos. Un padre está involucrado en sus vidas. Un padre los ama profundamente y tiene un sentido de responsabilidad por el crecimiento y el bienestar de sus hijos. Hay una diferencia tremenda, ¿verdad? Por eso siempre decimos que la enseñanza de nuestros hijos no comienza aquí en la iglesia, no comienza en las escuelas. ¿Comienza dónde? En casa, con los padres.
El apóstol Pablo les dice a estos hermanos en Corinto, ¿sabes qué? Ustedes pueden tener muchos criados, muchos guías, muchos maestros en Cristo, pero ¿sabes qué? Solamente tienen un Padre, ¿verdad? Y él está destacando el hecho de que si bien estos hermanos aquí en Corinto podían tener maestros que les instruyera en la fe, él, el apóstol, era el único padre de ellos espiritual, porque el apóstol fue quien llevó el evangelio a estos hermanos. Amén. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo afirma, mi hermano, esto no para reclamar un estatus especial para sí mismo. En nuestros días vemos pastores, falsos maestros que siempre están demandando a la congregación, ¿verdad? Nos hablan y quieren dar una imagen y quieren presentar un estatus, pero para poder subyugar a la congregación. La motivación del apóstol Pablo no es esa. Él no está buscando algo especial. Él lo hace para recordar a estos hermanos esa relación única de padre que él tenía, padre espiritual, con ellos. Su papel de padre es de profundo amor. El papel de padre que él tenía era una preocupación, una responsabilidad por la vida espiritual de estos hermanos. A diferencia del papel distante, quizás y temporal, de un maestro, de un guía, el apóstol está profundamente involucrado en el crecimiento y la madurez de estos hermanos. Y ¿sabes qué? Cuando llegué aquí, me pude dar cuenta que ese sentido que él tenía de ser padre de estos hermanos, explicaba ese sacrificio que él hacía por ellos. No lo podemos explicar de otra manera. Hemos estado estudiando todas las cosas que él como apóstol padecía, ¿verdad? Y más adelante él va a hablar de esas circunstancias que él tenía que pasar para poder llegar a ese lugar y predicar el evangelio, pero no solamente predicar, sino para fortalecer a las iglesias. Muchas veces él estuvo a punto de perder su vida. Muchas veces él fue golpeado, apedreado. La pregunta es, ¿qué lo motivaba a él a hacer esto? Ahora lo podemos responder, ¿verdad? ¿Qué motivaba a él que él hiciera este sacrificio? Era precisamente ese amor de padre que tenía por esos hermanos. Escúchame bien, mi hermano. Este versículo nos desafía a pensar en el papel de los padres y mentores espirituales, discipuladores en nuestras vidas. En la iglesia de nuestros días, a menudo tenemos muchos guías, muchos hermanos, personas que predican, que enseñan y que comparten la palabra de Dios con nosotros, pero ¿sabes qué? Necesitamos más padres, más madres espirituales. Amén. Necesitamos. El pastor no lo puede hacer todo, mi hermano. Y estas son personas que invierten en nosotros personalmente, que caminan junto a nosotros en nuestro viaje espiritual y que son personas que se preocupan profundamente por nuestro crecimiento en Cristo. ¿Cuántos de ustedes pueden relacionarse con esto? ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano y decir, pastor, yo tengo un padre espiritual? Yo tengo un hermano, yo tengo una hermana que es para mí una persona que invierte su vida por mi vida espiritual. Mi hermano, si ha tenido un padre o una madre espiritual en su vida, alguien que le ha guiado, alguien que le ha alentado y le ha ayudado a crecer en su vida espiritual, en su fe, yo le digo esta tarde,
Ahí donde está, tómese su tiempo y agradezca a Dios por esas personas. Yo recuerdo cuando era jovencito, había un hermano, ya está en la presencia de Dios, que impactó mucho mi vida espiritual. Un hermano que pasó tiempo conmigo a mi lado, que me enseñó, quizás que me llevó a compartir la palabra del Señor, a perder ese miedo natural que tenemos nosotros, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios siempre por la vida de este hermano. Y quizás parte de lo que soy ahora se lo debo a él. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa misma experiencia? Amén. Y si aún no ha experimentado ese tipo de relación, mi hermano, ore a Dios para que traiga a alguien a su vida y que pueda desempeñar ese papel. Ore al Señor. Yo creo que todos nosotros individualmente necesitamos tener un padre, una madre espiritual, un hermano, una hermana, que podamos contar con ellos para poder ser mejor hijos de Dios. Pero ¿sabes qué? También estamos llamados a ser padres nosotros, y en el caso de las hermanas, madres espirituales para otros, ¿verdad? Yo creo que hay muchos hermanos aquí que el Señor ha venido trabajando con ellos y que los ha capacitado. Hermanos que están siguiendo al Señor, hermanos que están sirviendo a nuestro Padre Celestial. Yo creo que es tiempo de estar mirando, observando a qué hermano, a qué hermana poder adoptar en el Señor. Amén. Así que la pregunta que viene es, ¿en quién puedes invertir espiritualmente tu vida? ¿Te has puesto esa? ¿Has pensado en alguna oportunidad? Señor, dentro de la congregación hay muchos hermanos en necesidad. Nuestra hermana Natalie habló que la vida cristiana, el buscar a Dios, no solamente es el domingo ni los viernes, sino es todos los días, cada minuto, cada segundo de nuestra existencia, ¿verdad? ¿Sabías tú que hay hermanos, hermanas que tienen mucha necesidad? Y no solamente estoy hablando de necesidades materiales, pero necesidades emocionales, necesidades espirituales. Hay hermanos, hermanas, que están clamando por un padre, por una madre espiritual. Le has pedido a Dios, Señor, guíame, muéstrame quién es esa persona, a quién puedo yo adoptar. ¿Lo has hecho? ¿Quién puede caminar junto a mí para ofrecerle ese aliento, esa palabra, esa guía? Mi hermano, la paternidad y la maternidad espiritual no están reservadas solamente para los pastores, para los maestros, para los líderes. Siempre les hablo que uno de las verdades que aprendí muy tempranamente en el ministerio es que todos, el pastor, la congregación, los hermanos, las hermanas, necesitamos de Dios. El pastor, lo diferente de ustedes, mi hermano, es el rol nada más. Pero así como usted necesita las oraciones, el pastor también necesita oraciones. Así como usted necesita el aliento, el pastor necesita aliento. ¿Verdad? Es el deseo de mi corazón que aquí en esta iglesia la IBE, que todos nosotros estemos orando al Señor para, Señor, ayúdame a adoptar un hermano, una hermana, para guiar,
para edificar, para hacer crecer a esa hermana en la fe. Pídale a Dios que te muestre, mi hermano, a esa persona, que tú puedas guiar, que tú puedas enseñar, animar, que tú puedas ser ese mentor, que tú puedas discipular en el viaje espiritual. Pero hay una tercera verdad, y es el llamado a imitar, a la imitación. Si ustedes se habrán dado cuenta, nuestros hijos aprenden, ¿cómo? Mirando, observando, imitando, ¿verdad? Imitando. Y esto trae a nuestras mentes lo que dice el apóstol Santiago, más ser hacedores y no solamente oidores. Tenemos que imitar, tenemos que obrar, tenemos que cambiar, tenemos que transformar nuestras vidas. No podemos quedar, el Hijo de Dios, mi hermano, escúcheme esto, el Hijo de Dios o avanza o retrocede. No hay dos cosas. Es una falacia, es una mentira del enemigo que el Hijo de Dios se queda aquí, en un solo lugar. El Hijo de Dios o avanza, crece, se transforma a través de la obediencia a la voz del Espíritu Santo, a través de la lectura y el estudio de la palabra de Dios, o del consejo de tu Padre espiritual, de la guía, de la amonestación. Avanza o retrocede, ¿verdad? Así que es muy importante tener esto en cuenta, mi hermano. Mira lo que dice el apóstol en el versículo 16. Creo que sí tenemos tiempo, creo que sí lo podemos terminar. Versículo 16 dice así: por tanto, dice, después de hablar de esa intención, de ese propósito que él usó esas palabras para poder guiar, amonestar a estos hermanos, y luego, después de haberles explicado el rol que él tenía como ese padre espiritual, él los llama, mi hermano, a la imitación y dice, por lo tanto, os ruego que me imitéis, que me imiten, dice. Y quizás tú te pondrías a pensar y diría, pero ¿qué pasa este apóstol? ¿No? Bien orgulloso, quiere que lo estemos imitando, bien soberbio. Quizás a primera vista suena como eso. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo no señala o no se señala a sí mismo como un ejemplo perfecto, mi hermano, sino que él señala su propia búsqueda de Cristo. Él también tenía una necesidad. Él también era un hijo de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, el apóstol aclara esto diciendo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Verdad? La vida del apóstol, mi hermano, fue un testimonio vivo de lo que significa seguir a Cristo. E invitó a estos hermanos de Corinto y por extensión nos está invitando a nosotros a seguir su ejemplo, así como Él siguió el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo creo que esta es la razón, porque es que mucho predicador, mucho maestro, mucho apóstol que escuchamos y vemos en el internet no predican, no enseñan estas cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Yo creo que esta es la razón. La imitación, mi hermano, es un concepto poderoso en las Escrituras. Nuestro Dios es nuestro Padre. Y el apóstol en Efesios capítulo 5 dice, como hijos amados, tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial. El discipulado no se trata solamente de aprender información. Hay muchas personas ateas que niegan
que se burlan del Evangelio y de Cristo y de Dios, y que conocen mucho más de la palabra de Dios que nosotros. Por último, el mismo Satanás conoce la Escritura. Nuestro pastor decía lo siguiente, cuando era pequeño decía, Satanás conoce mucho, pero le falta la hermenéutica. En otras palabras, no sabe escudriñar, interpretar la palabra del Señor. Le falta, ¿verdad? Así que la vida cristiana, mi hermano, no solamente es acumular información. La vida cristiana se trata de seguir un ejemplo, y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vidas obedientes, vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, que nos guía, que nos ilumina y que nos da esa gracia para poder hacer esos cambios, porque humanamente tú y yo no podemos hacerlo. Cada vez, como dicen los hermanos mexicanos, cada vez que la regamos es porque estamos respondiendo en nuestras fuerzas, no lo estamos haciendo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que hay que cuidarnos. Había un hermano también pastor, me relaciono con él porque también era médico, y él decía que cuando él trabajaba, les advertía a sus secretarias, a sus enfermeras, cuando me veas, dice, actuando de una manera tosca, acuérdate que ese es fulano de tal, pero cuando estoy obrando y actuando bien, ese es yo, pero transformado en el Señor. ¿Verdad? Eso es. Jesús, mi hermano, nos llamó a sus discípulos a seguirlo, a aprender de su vida, a aprender de su carácter, de sus acciones. De la misma manera, Pablo invita a los corintios y esta tarde nos está invitando a nosotros, a todos nosotros. Y cuando digo a todos nosotros, estoy incluyendo al pastor también. Todos. A seguir su vida como ejemplo de lo que significa vivir como un seguidor de Cristo. Escúchame bien, mi hermano. Este llamado a la imitación es a la vez un desafío y una invitación para nosotros. En primer lugar, nos desafía a vivir vidas que sean dignas de que otras personas puedan imitar. Así que la pregunta lógica que se viene es, ¿podrías tú decir, como el apóstol Pablo, hey, imítenme, como yo sigo a Cristo? ¿Podrías tú decir? ¿Podríamos decir? ¿Estás viviendo, mi hermano, de tal manera que otros puedan ver tu vida como un reflejo del carácter, del amor, de la humildad, de la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo? Pero no se pongan tristes. Les vi las caras como un funeral. Esto no significa, mi hermano, que tengamos que ser perfectos. Nadie es perfecto. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, nadie es perfecto, mi hermano. Ni aún el apóstol Pablo. El apóstol estaba lejos de ser perfecto, mi hermano. Y él en muchas partes de la palabra de Dios, él admitió de sus debilidades, de sus fracasos, de sus fallas que él tuvo también. Y es hermoso saber esto, porque la palabra de Dios es eso, mi hermano. La palabra de Dios es un libro que nos habla de hombres y de mujeres imperfectas como nosotros, pero tocadas y salvas por el poder del Evangelio de nuestro Señor. Personas arrepentidas, personas a las cuales el Señor perdonó sus pecados. Amén. Y eso es lo hermoso de la Biblia. Es algo que nosotros nos podemos relacionar. La Biblia no es la colección de hombres y mujeres súper
hombres y supermujeres. No es así. Son hombres y mujeres como nosotros, con nuestras debilidades, con nuestras pasiones, con nuestros errores. Ya les mencioné, frecuentemente la regamos, ¿verdad? Pero que hemos recibido la gracia de nuestro Dios. Amén. Si bien es cierto, mi hermano, eso es verdad. Pero también, por otro lado, significa que debemos de esforzarnos para seguir. No vayan a creer o no vayan a pensar, no vayan a interpretar que el pastor Julio está abriendo la puerta. El pastor nos dice que podemos pecar, ¿no? No estamos hablando de eso. Lo que estamos diciendo es que mientras estemos en este cuerpo vamos a tener esa tendencia, pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que crecer en la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la voz del Espíritu de Santo que nos habla a través de la palabra y seguir a Cristo en cada área de nuestra vida. Y tenemos que tener esa intención de vivir de una manera que sirva de ejemplo para las personas. No solamente aquí, sino afuera. Escuché siempre de muchas personas decir lo siguiente: esta nueva generación está cansada de escuchar a predicadores hablar y hablar y hablar de palabras y de sermones hermosos, bien preparados. Ya está cansada. Las personas quieren ver vidas transformadas, vidas cambiadas, vidas que reflejen el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en segundo lugar, mi hermano, es una invitación para encontrar y seguir ejemplos piadosos en nuestras propias vidas. Así que la pregunta que tengo para ti es: ¿has tenido un tiempo a solas con Dios? Y quizás en tu mente o quizás a través de una fotografía de la iglesia de la Ibia has pasado y has estado: Señor, ayúdame a buscar a ese hermano, a esa hermana, a quien yo pueda imitar, a quien yo pueda seguir. Muchas veces nosotros en nuestra carnalidad siempre buscamos a los más populares, ¿verdad? A las personas extrovertidas que más hablan. Pero realmente estamos buscando a ese hermano, a esa hermana que refleja en su vida el carácter de Cristo y que tenemos ese deseo: Señor, ayúdame a poder imitar. Puede ser el pastor, puede ser el hermano maestro, puede ser cualquier hermano de la iglesia, cualquier hermano. Así que es el deseo de mi corazón, mi hermano, que de una manera intencional podamos estar buscando a ese hermano a quien podamos imitar. Busque a quienes están caminando, mi hermano, cerca del Señor y trate de aprender el ejemplo de esos hermanos. Amén. No nos subestimemos, no nos despreciemos. Aquí en la iglesia hay muchas hermanas que realmente han tocado mi vida por esa vida de fe que ellos expresan. Hay muchos hermanos a quien nosotros podemos imitar, mi hermano. Así que yo les invito, yo les animo, imitemos a esos hermanos. Y la cuarta verdad, mi hermano, es la siguiente. Nos habla de la importancia del discipulado. En inglés hablamos de mentorship. Estaba buscando en español y encontré la palabra mentoría. Yo no sé si mi hermano Miguel, mentoría existe en español. Mentoría. Creo que sí, ¿verdad? Mentoría. En otras palabras, ser mentores, ser discipuladores. En inglés muy frecuentemente
especialmente en enseñar, se habla de mentorship, de estar ayudando a las personas. Mira lo que dice el versículo 17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Cuando yo leía esto, años atrás, yo pensaba que el apóstol estaba hablando, Timoteo les va a hacer recordar mi proceder, o en otras palabras, les iba a hablar, ¿no? Pero cuando leemos y estudiamos la palabra de una manera expositiva, como lo estamos haciendo ahora, lo que él está diciendo, Timoteo, la manera como él vive, les va a hacer recordar la manera como yo vivo. Porque ¿sabes qué? Él me está imitando así como yo imito. ¿Se dan cuenta? Es hermoso, ¿verdad? Dice, Él os recordará mi proceder. Cada vez que ustedes hablen con Él, cada vez que tengan dificultades y problemas, cada vez que Él va a reaccionar, Él les va a hacer recordar mi proceder, mi carácter, el carácter del Señor, así como yo sigo a Cristo Jesús. Timoteo, mi hermano, no es solamente un compañero de confianza de Pablo, sino también un ejemplo vivo de lo que significa imitar a Cristo. Pablo se refiere a él como su hijo. Lo que refleja es, ya hemos venido hablando, ya él había invertido tiempo en él. Había tenido una cercanía que habían compartido. Pablo prácticamente había invertido su vida con este Timoteo, discipulándolo, guiándole, ayudándole a crecer en su fe. Timoteo había estado observando a Pablo, pero no solamente escuchando sus clases, sus advertencias, sino también imitando su carácter, su conducta. Ahora, mi hermano Pablo confía en que Timoteo puede continuar la obra en Corinto. Y a través de su vida él va a recordarles a estos hermanos aquí, al apóstol Pablo. ¿Sabías tú que el apóstol en ese tiempo, él no podía estar en todo lugar? Él necesitaba instrumentos, él necesitaba de personas, pero él no iba a enviar a cualquier persona. Él enviaba a una persona que realmente era una persona que estaba imitando la vida del Señor Jesucristo. Hace poquito, en el día viernes, su hermana Dolly nos habló y nos dio un testimonio. Hace poco tuvimos unas vacaciones con mi esposa, salimos y nos habló, pastor, usted hubiera estado aquí, hubiera visto cómo los hermanos pudieron hacer las cosas, como que si ustedes no faltaran, ¿verdad? Y eso tocó mi corazón, porque puedo ver que los hermanos están imitando también la vida del pastor, están imitando lo que nosotros estamos invirtiendo en ustedes. Y yo le doy gracias a Dios por eso. El ministerio, mi hermano, no es de una sola persona. El ministerio es de todos nosotros. ¿Sabías tú que tú eres tan especial que Dios te va a encargar y te ha encargado algo especial que el pastor no lo puede hacer? Que el hermano que está a tu lado no lo puede hacer, solamente lo puedes hacer tú. Y es una bendición. Y tenemos que regocijarnos, de alegrarnos. Imagínate, ser ese instrumento exclusivo que Dios ha preparado. Es una bendición tremenda. Así que el papel de Timoteo, mi hermano, no solamente era enseñar la doctrina, como les dije, no solamente era porque, bueno, siempre decimos, voy a enviar a esta persona para que apague ese fuego que hay por allá en ese lugar. No. Timoteo no era solamente para esas cosas, para corregir los errores de las iglesias, sino que Timoteo, mi hermano, era para recordarles
a esos hermanos de esos lugares, en este caso de Corinto, con su vida, la vida del apóstol Pablo, cómo el apóstol vivía el evangelio en la práctica, mi hermano. Así que esto es tremendo. La enseñanza del apóstol Pablo, mi hermano, no era una enseñanza solamente teórica, no, ni abstracta, algo que estaba ahí nada más, sino que era algo que él vivía, que él conducía cada aspecto de su vida a través de lo que la palabra de Dios y el Espíritu le hablaba, mi hermano. Timoteo había sido testigo de esto, de la vida del apóstol Pablo, y ahora él podía, con su vida, dar testimonio de quién era el apóstol Pablo. Timoteo realmente era esa evidencia. Timoteo era esa carta que el apóstol tenía de presentación de que él era un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Más adelante vamos a estar estudiando en esta misma carta cómo es que el apóstol Pablo comienza a defender su apostolado. Y para terminar, mis hermanos, la iglesia con los rostros inclinados, vamos a examinar nuestros corazones. Evitemos esa tentación de estar mirando al compañero, al hermano, a la hermana, y concentrémonos, mi hermano, de una manera individual. Concentrémonos en nosotros mismos. El discipulado, mi hermano, no es un evento de una sola vez. El desarrollar el carácter de Cristo, mi hermano, es de toda la vida. Así como el apóstol Pablo invirtió en Timoteo, quien luego él invirtió en los Corintios, estamos llamados a invertir en otros y transmitir lo que hemos aprendido en Cristo. Esa es nuestra misión. Esa es la razón por qué estamos aquí. Esa es la razón por qué hemos recibido salvación. Así que la pregunta que tengo, ¿a quién estás discipulando, mi hermano, mi hermana? ¿A quién estás ayudando a crecer en su fe? Así como el apóstol Pablo invirtió en Timoteo y luego a Corinto, a los hermanos en Corinto. Esta es la gran comisión. Si nos ponemos a pensar, esta es la gran comisión que el Señor Jesucristo nos enseñó. ¿Recuerdan ustedes? Mateo capítulo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles a guardar. Pero esa palabra guardar a veces no la entendemos bien. Significa enseñándoles a obedecer, a imitar el carácter de Cristo, obedecer todo lo que os he mandado. ¿Se dan cuenta? Esa es la gran comisión. El discipulado, mi hermano, no es algo opcional. El discipulado es algo central para nuestro llamado como seguidores de Cristo. Así que si tú no estás discipulando a alguien en este momento de tu vida, algo está mal. Es como que una empresa que no está cumpliendo esa función, esa misión por la cual se ha creado. Tú no estás cumpliendo el diseño, la misión del Señor. Algo está faltando. Así que yo te invito esta tarde. ¿Por qué no entregas tu vida al Señor? Y le dices, Señor, ayúdame. Quiero estar activamente
invirtiendo en algún hermano, hermana. Levanta tu mano. Amén. No te estoy diciendo, amén. No te estoy diciendo que en estos momentos digas el nombre específico de ese hermano, hermana. Dios te lo va a dar. Te estoy hablando de esa disposición que tú tienes de hacer, de invertir tu tiempo, tus recursos, en guiar, en enseñar, en edificar la vida de un hermano. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Amén. 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 Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la fuente de vida, es la fuente de transformación, es la fuente, Señor, que nos lleva a este punto de tomar decisiones, de hacer cambios, de transformación de nuestras vidas. Te pido, Señor, que esa palabra que ha sido dada, que ha sido predicada, Señor, permanezca en nuestros corazones y que en tu tiempo, Señor, pueda dar ese fruto. Te pido por esos hermanos y hermanas que han levantado sus manos, Señor, que tú las bendigas, que tú las capacites, que tú las equipes, Señor, que este deseo, que este convencimiento, Señor, que viene de ti y de tu Santo Espíritu, no quede ahí, sino que se haga una realidad, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.